Israel versus Palestina. Recuerdo que esta presentación está disponible en patreon.com/coronaestudio. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube, Oliver Coronado. Y gracias por seguir toda nuestra programación. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? En el medio cercano, como algunos lo llaman. ¿Qué está ocurriendo por esa zona? ¿Tiene relación a las profecías, lo que está pasando allá ahora mismo? Saben que muchos hermanos evangélicos están alborotados por lo que está ocurriendo entre Israel y palestinos, porque dentro de sus creencias y dentro de la manera en que ellos interpretan las profecías, ellos creen que lo que está pasando ahora mismo en Israel es un cumplimiento profético. Y por esa razón hemos querido tocar este tema para aclarar qué es lo que está sucediendo en Israel, qué es lo que se puede esperar y hacia dónde apuntan las profecías. Cuidado con nosotros errar a la hora de apuntar al blanco, porque sería el mayor problema que nos meteríamos teológicamente hablando. Así que les voy a pedir ahí donde están que me acompañen como siempre. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos abrir tu palabra con total libertad. En tus manos colocamos el conflicto que hay entre israelíes y palestinos. Ten misericordia, Señor. El mundo cada vez está más peligroso, más difícil. La situación cada día se complica más. Y para colmo, el enemigo confunde y trata de hacer ruido para engañar y confundir a las personas que quieren encontrar el camino correcto. En tus manos nos colocamos, dirígenos en el estudio de la tarde de hoy. Ten misericordia de toda la gente que sufre en Israel y Palestina, y gracias por acompañarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, nuestro tema: Israel versus Palestina. Vamos a tener un tema interesante porque vamos a aclarar algunos detalles de lo que está ocurriendo actualmente entre israelíes y palestinos, y vamos a aclarar también lo que dice la profecía bíblica, para que ninguno de nuestros hermanos esté en el limbo diciendo, bueno, ¿qué estará pasando? Y si hay un hermano evangélico que nos está sintonizando, pueda también poner su mirada directamente en las profecías. Quiero iniciar citando un texto que para nuestros hermanos evangélicos, sobre todo dispensacionalistas, y de eso voy a hablar en un momento, es un texto que ellos le ponen la lupa, sobre todo en este conflicto entre Israel y Palestina. Ellos le tienen puesta la lupa a este texto que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nosotros sabemos que ese hombre de pecado es el anticristo, así lo llama la escritura, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, la bestia que aparece en Apocalipsis 13, del 1 al 10, la bestia que aparece en Daniel capítulo 7 y que tiene dientes de hierro, las piernas de hierro con barro. Eso apunta directamente al anticristo. Y nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Todo esto lo hemos estudiado, pero quiero que lo miremos hoy desde el punto de vista que ellos lo hacen. Y luego dice el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Eso es lo que ya el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo hizo desde el 538 a 1798. Y luego añade, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Cuando ellos, nuestros hermanos evangélicos, miran este texto donde dice, tanto que se sienta en el templo de Dios, ellos interpretan que ese templo es literalmente el templo de Jerusalén. El gran problema, querido hermano, querida hermana, es que actualmente en Jerusalén no hay ningún templo. Así que, según el criterio profético que ellos tienen y la manera de interpretación bíblica que utilizan, el anticristo para ellos ha de levantarse de ese templo que debe estar restaurado en Jerusalén. Entonces estaríamos hablando de la restauración de un tercer templo. Así ellos digieren este pasaje. Para ellos, el anticristo
se tiene que levantar desde allá, desde Jerusalén, y sentarse en el templo de Dios literalmente, y por supuesto para que eso ocurra, tiene que primeramente reedificarse ese templo. Y de hecho, algunos hablan que se están haciendo planes para la reedificación del templo, ¿ok? Que se están preparando los utensilios, que ya la vaca de color un poco roja está ya por allí y comienzan a inventar un poco de cuentos. Entonces vienen los conflictos entre Israel y palestinos y se alborota el mundo evangélico diciendo, está por cumplirse la profecía. Y lo interesante es que para ellos esto sería ya el fin del mundo, donde Dios va a arrebatar en algún momento a la iglesia de manera secreta, y además va a entrar un periodo de 7 años divididos en 2. O sea, ellos tienen la manera de interpretar esto y usualmente es una interpretación literal. Entonces, este templo es literal. De hecho, yo le hice esta pregunta a la inteligencia artificial. Miren la pregunta que le hice. Recuerden que la inteligencia artificial es una base de datos que tiene mucha información, y le hice esta pregunta. ¿Qué relación tiene la construcción de un tercer templo en Israel y la aparición del anticristo en la teología evangélica? Porque en la teología adventista esto no tiene asidero. Nosotros no somos dispensacionalistas, nosotros somos historicistas. Y ya le voy a explicar un poco cuál es la diferencia. ¿Ok? Nosotros somos historicistas e interpretamos las profecías siguiendo la historia, y por esa razón estamos muy claros en cuanto a los acontecimientos actuales. Pero le hice esta pregunta: ¿qué relación tiene la construcción de un tercer templo en Israel y la aparición del anticristo en la teología evangélica? Miren la respuesta que la inteligencia artificial me dio. En la teología evangélica, y le pedí una respuesta en 60 palabras, ¿ok? Porque usted cuando le hace una pregunta es bueno ponerle el límite, porque si no le da una respuesta de 2 hojas. En la teología evangélica se cree que la construcción de un tercer templo en Israel es un evento profético que se relaciona con la aparición del anticristo. Todo lo que les estoy comentando, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, porque el anticristo se tiene que sentar en el templo y para ellos ese texto es literal. Se interpreta que el anticristo se manifestará en ese tercer templo, profanándolo y proclamándose a sí mismo como Dios, de acuerdo con pasajes bíblicos como 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso número 4. Están notando cómo ellos van literalmente a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y dicen, bueno, Pablo dijo que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces ese templo tiene que ser el de Jerusalén, porque no hay otro templo. Y por lógica tiene que haber una reconstrucción, porque no hay actualmente un templo en Jerusalén. Entonces, lógicamente, esto complica todo el cuadro teológico que ellos manejan. ¿Por qué? Porque si nosotros interpretamos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, ese templo representa la iglesia cristiana. Lo que Pablo está tratando de decir es, escúchenme bien, que el anticristo se ha de levantar de nuestro medio desde el cristianismo mismo, no entre judíos, sino contrariamente se levantará del propio cristianismo y se sentará sobre la iglesia o el templo de Dios, que es una forma, podemos decir, Pablo está usando una ilustración, está usando una comparación, está hablando en forma de parábolas, está hablando en forma ilustrativa, diciendo el templo de Dios representa a la iglesia. De allí saldría el anticristo. Pero ellos no lo ven así, ellos lo ven literal. Entonces comienzan a inventar que allá en Israel el conflicto que hay tiene que ver con que va a comenzar la reedificación del templo y que ya se están cumpliendo las profecías. Es tan serio el asunto que, por ejemplo, miren esta noticia que apareció en Acontecer Cristiano: construcción del templo cumplirá profecía bíblica, dice pastores o dicen pastores. Pastores conocidos evangélicos, si usted le hace la pregunta, ellos van a decir: lo que está pasando hoy día en Israel es el cumplimiento de la profecía bíblica, donde
se tiene que restaurar el templo para que se levante el anticristo y la tierra llegue a su fin. Por ejemplo, Irving Baxter, de End Time Ministries, dice: el tercer templo será reconstruido en los últimos 7 años de existencia mundial. Noten que las 70 semanas, ellos tienen una interpretación terrible de las 70 semanas. La última semana, interpretativamente, ellos la toman literal porque hay un detalle en la manera de interpretar ellos las profecías que ellos las llevan al punto literal. Entonces dicen que esa última semana es literal y que en esa última semana, cuando el templo sea restaurado, se levantará el anticristo y comienzan a correr todas las profecías que ellos anuncian. Interesante. Pastores como, por ejemplo, Armando Alducín, también conocido dentro de que dice ser un doctor en teología, también sostiene esta creencia, y es una creencia muy popular dentro de la iglesia evangélica. Por eso ellos tienen tanto la mirada puesta en el Medio Oriente o en el cercano Oriente, ¿no? Tienen su mirada puesta allá. Fíjense cómo, yo quiero que ustedes noten, queridos hermanos y hermanas, cómo el enemigo puede confundir a las mentes. Esto es una hora de distracción. El enemigo quiere que el cuerpo protestante tenga su mirada puesta en el lugar totalmente opuesto donde se están cumpliendo realmente las profecías. Increíble. Es una tremenda cortina de humo donde ellos están mirando hacia Israel, esperando un tercer templo, cuando las profecías se les están cumpliendo de frente en Estados Unidos, en el Vaticano, y por supuesto todas las naciones están siguiendo la orquesta musical que se está tocando. Y le pregunto a mi gente, hasta aquí, ¿cómo vamos? Voy a explicarles un poquito más para que ustedes puedan entender cuál es el modo de interpretar que ellos tienen. Dice Yuberquis Núñez: están bien extraviados. Saludos desde Lima, Perú, dice Carlos Pupuche Mesa. Gracias, Camila, muchos saludos. Definitivamente es una cortina de humo. O sea, el diablo tiene un alboroto allá en el cercano Medio Oriente, allá por esa zona, en el Oriente Medio, tiene un alboroto porque quiere mantener la mirada del movimiento protestante, que ya no protesta, en eventos que no tienen nada que ver con las profecías directamente, en el buen sentido del levantamiento del anticristo. En absoluto, el anticristo no tiene nada que hacer levantándose en Israel. El anticristo se levantó ya en el pasado de la propia iglesia cristiana y volverá a hacerlo de la propia iglesia cristiana. En el pasado lo hizo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en el futuro lo hará de la Iglesia Protestante, devolviéndole al poder al papado. Pero ellos están mirando hacia allá, hacia Israel. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿no? Es un total desvío de atención, Guadalupe. Es una obra orquestada. Y no se sorprendan, y yo lo he dicho, que el movimiento jesuita está detrás de esa obra. De hecho, esta forma de interpretar tiene mucho que ver con el movimiento jesuita, porque el movimiento jesuita vino con la sagrada misión de acabar con el protestantismo y desviar la mirada de quién era el verdadero anticristo y ponerla en otro lugar. Sueno el redoble y quiero hablarles un poquito de eso que llaman dispensacionalismo, que es el modo en que ellos interpretan las profecías e interpretan y toman y asumen interpretaciones teológicas, escatológicas y bíblicas. ¿Qué es el dispensacionalismo en la teología evangélica? Le hice esta pregunta a la inteligencia artificial. Recuerden que ella es una base de datos, así que me va a responder con lo que tiene anotado. El dispensacionalismo es una perspectiva teológica evangélica que divide la historia de la salvación en diferentes dispensaciones o períodos de tiempo, eso es lo que realmente significa, en los que Dios trata con la humanidad de diferentes maneras. Se enfoca en la interpretación literal de la profecía bíblica. Voy a parar ahí un momentico. ¿Cómo se enfoca? En la interpretación literal de la profecía bíblica. Entonces,
voy a poner el ejemplo, cuando ellos van a 2 Tesalonicenses, ¿no? Ellos leen, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces ellos dicen, eso es literal. Eso es literal. Tiene que haber un templo en Jerusalén donde el anticristo se siente. Porque el dispensacionalismo tiene esa tendencia de llevar todo lo que es la interpretación a lo literal, incluyendo los periodos de tiempo. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, tienen 1260 días, ellos no lo traducen a día por año, como enseña la Escritura, sino ellos dicen son 3 años y medio. Son 3 años y medio, y en esos 3 años y medio es que el anticristo va a gobernar, va a reinar. Entonces todo lo traducen a algo literal. Esa es una de sus características principales. Por supuesto, no son historicistas porque la historia les está mostrando otra cosa. La historia está mostrando. Si prestaran atención, mis hermanos evangélicos, verificaran que del año 538 después de Cristo a 1798 pasaron 1260 años y el anticristo se levantó allá mismo en Roma, uniendo la iglesia y el Estado, persiguiendo y matando y poniéndose por encima de todo lo que se llamaba Dios. Si revisaran la historia se darán cuenta, pero no, ellos dicen son literales, son 3 años y medio. Otra característica es lo siguiente, se enfoca en la interpretación literal de la profecía bíblica y ve a Israel, atención con esto, y la iglesia como 2 entidades distintas, con diferentes propósitos y planes en el plan de Dios. O sea, ellos dicen, Israel sigue siendo un pueblo que Dios ha llamado, que Dios ha escogido, esa tierra ya sigue siendo santa, esa zona ya tiene todavía repercusiones proféticas importantes. Y por otro lado, dicen, y la iglesia que está por otro lado también tiene su función y su propósito dentro del plan divino. Entonces separan a el Israel literal del Israel espiritual. Y déjeme decirle que en la escritura ya no hay un Israel literal. En la escritura hay un Israel espiritual. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que cuando Dios llamó a Israel literalmente, los colocó en un lugar específico, con una función específica, llamó una nación para ser especial, un tesoro para Dios, Éxodo capítulo 19, mientras que hoy día el evangelio ya no está en manos o no lo está custodiando una nación, sino que Dios tiene repartido en todo el mundo a su iglesia. Pero ellos, como lo ven literal, dicen no, Israel es una cosa, hablando de como nación, el Israel de antaño, el Israel actual y el Israel espiritual es otra cosa, que es la iglesia. Óigame, complicado el asunto. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La gran confusión. Usted dirá, hermano Oliver, ¿y qué ganan? ¿Qué gana el diablo haciendo esto? Y quiero decirles algo. Felicidades. El tema de hoy lo vamos a obsequiar porque tenemos casi 2,000 conectados en vivo. Así que no se esfuerce mucho en tomar nota, porque al terminar el tema lo vamos a publicar. El tema ya es suyo. Eso es resultado de agradecerle a usted por compartir el programa. Así que gracias por haberlo hecho. Se lo vamos a compartir, se lo vamos a obsequiar. No se preocupe, al terminar el programa lo vamos a publicar. ¿Qué gana el diablo? Bueno, el diablo gana quitar la mirada a el verdadero problema que se está gestionando en el mundo, que es que Estados Unidos va a volver, lamentablemente, a crear o va a hacer una imagen de la bestia que ya reinó por 1260 años y le entregará ese poder a esta bestia que representa el poder católico apostólico romano. Y eso, lo increíble del caso, está en manos de los protestantes. Los protestantes hoy día representan a ese poder que aparece en Apocalipsis 13:11 en adelante, que va a ser una imagen de la bestia. Y entonces su mirada, ellos están buscando al anticristo cuando lo tienen en su propio medio. Increíble.
Y entonces pone la mirada allá en el Medio Oriente. ¿Ah? En el cercano Oriente. Viendo qué es lo que está pasando allá cuando las profecías para nada tienen que ver con eso. Sueno el redoble y les sigo contando un poquito sobre esto. Sueno el redoble. El tercer templo. Quiero contarles un poquito qué es lo que hay hoy día en Israel, porque no todo el mundo está consciente de lo que está pasando hoy día en Israel y qué es lo que hay hoy día en Israel. Esto que usted mira acá no es un templo judío. Y esto está justamente en el lugar que ocupaba el templo que Salomón construyó, que fue destruido y que luego en las días de Esdras, Nehemías reconstruyó y que volvió a ser destruido. Bueno, hoy día está este templo y no es judío. No es judío. De hecho, aquí ustedes pueden ver una imagen y ustedes se dan cuenta rápidamente que las características de este templo no son judías. Esto es un templo musulmán. Esto es una mezquita musulmana. Aquí no se adora a Jehová, se adora a Alá. Y este lugar es el lugar exacto donde anteriormente estuvo el templo de Salomón y donde también estuvo el templo donde Cristo entró y que fue reconstruido por Nehemías. Interesante. Yo de antemano les voy a leer un poco, dejo en la descripción de la presentación allí, de dónde estoy sacando la fuente. La cúpula de la roca o el domo de la roca, esto que ustedes están viendo en pantalla se llama la cúpula de la roca o el domo de la roca, así se le llama. Es un monumento situado en Jerusalén, en el centro del monte del templo o explanada de las mezquitas. Se completó inicialmente entre los años 691 y 692 después de Cristo, por orden del califa Omeya Abd al-Malik. Durante la segunda fitna en el lugar, atención con esto, en el lugar donde antes se erigía el segundo templo judío, destruido durante el sitio romano de Jerusalén en el año 70. Ojo que esta fuente no es en absoluto, esto es una fuente histórica la que estoy usando. Y noten cómo lo dice clarito, clarito, la cúpula de la roca o el domo de la roca es un monumento situado en Jerusalén en el centro del monte del templo, ¿ok? Y está ubicado o colocado en el lugar donde antes se erigía el segundo templo judío destruido durante el sitio de romano en Jerusalén en el año 70. Aquí lo tienen. Si usted hoy día va a Jerusalén y ve ese hermoso monumento, eso no es judío, eso es un monumento árabe hecho por musulmanes y está exactamente en el lugar donde anteriormente estuvo el segundo templo y donde, por supuesto, estuvo el primer templo. ¿Qué le parece? Interesante. Si usted no lo sabía, se lo hago saber para que usted tenga una idea de lo complicado del asunto. Imagínese, en el propio centro de Jerusalén, en el propio monte donde estaba el templo, donde la Shequina aparecía delante del pueblo, allí, como resultado de la apostasía de Israel, posteriormente se construyó fue este santuario, este monumento que tiene que ver con la religión musulmana. Ahí no hay ningún templo judío. O sea que, para poder reedificar un tercer templo, lo primero que habría que hacer es derribar este. Tendrían ellos, lo pongo en pantalla, que derribar este templo, o sea, tomar el control de toda esa zona, derribar este templo para poder reedificar el tercer templo, cosa que, por supuesto, está bien, pero bien complicado. Ahora, yo quiero contarles un poquito lo serio de este asunto. Esto que voy a colocar en pantalla es parte de una de las puertas que daban entrada a Jerusalén y que fueron construidas de la data de los días de Esdras, dentro de la reconstrucción de lo que fue la ciudad y el templo. Esto que usted está viendo allí está ahí en Jerusalén y es parte de esa reconstrucción que se hizo.
Esta era una de las 4 puertas que daba entrada a Jerusalén. ¿Ok? Es tan serio la situación que se vive en Jerusalén y en Israel, entre israelíes y palestinos. Es tan dura la situación. ¿Por qué? Porque hay una enemistad tremenda que la voy a presentar ahora entre estas dos naciones, estos dos grupos, israelíes y palestinos, o israelíes y árabes, que conviven juntos. Oye, imagínense la situación, conviven juntos en un territorio que está ocupado por varias religiones, entre ellas cristianos, musulmanes y judíos. Y esto, que es una de las puertas que daba entrada a Jerusalén, para que ustedes tengan una idea, los musulmanes, los árabes, para impedir que los propios judíos lleguen hasta allí, construyeron acá, lo que usted está viendo acá, un poco tapadito por estas rosas, construyeron un cementerio musulmán. Porque los judíos, por nada del mundo, pisan un cementerio musulmán. Y lo hicieron a propósito. En una de las puertas que daba entrada a Jerusalén, que fue una de las que quedó, colocaron delante de esa puerta y de esa parte de murallas un cementerio musulmán. A propósito, imagínense la rivalidad, imagínense la incomodidad que vive esa gente. Voy a compartir esto, y esta se llama la Puerta Dorada, así se le llama. Voy a compartir esta información. Los musulmanes crearon un cementerio en el exterior de la puerta, dado que estaban convencidos, miren esto tan interesante, de la profecía de Zacarías capítulo 9, verso 9. Ya se la voy a leer. El precursor del Mesías, que anunció que en su llegada, esto corrió dentro de los judíos, o sea, corrió esta creencia, ¿ok? Que se esperaba que en su llegada por parte de los judíos, no se atrevería a entrar, ¿ok? No se atrevería a entrar al lugar porque era un cohen. Ya le voy a decir un poquito qué es eso. De hecho, la entrada en los cementerios les está teóricamente prohibida a los sacerdotes debido a la impureza. Te lo puede leer Levítico 10:6, Levítico 21, 1 al 5 y Ezequiel 40, 20 al 25. Entonces, ¿qué pasó? Los árabes decían, mira, la profecía dice que el Mesías de ellos, de los judíos, va a entrar por esta puerta. Y entonces nosotros, para evitar que él entre por esta puerta y se cumple Zacarías 9:9, nosotros vamos a colocar un cementerio allí. Y él no se va a atrever a entrar allí, porque es que ningún judío lo pisa. Ningún judío pisa un cementerio musulmán. ¿Por qué? Porque está prohibido en la Torá, dice ellos, en los primeros 5 libros de la Biblia. Y por supuesto el Mesías no va a querer entrar, ¿ok? Porque hay una prohibición, porque era un cohen, está prohibido entrar a través de un cementerio. Y entonces ellos blindaron esta zona con tumbas de musulmanes. ¿Para qué? Para que ningún judío pisara ahí. Y menos se le ocurriera al Mesías, si llegaba a aparecer, pasar por ahí, porque la profecía decía que él pasaría por ahí. ¿Y saben qué profecía citan? Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces ellos decían, esa profecía se va a cumplir, y para que no se cumpla, vamos a colocar un cementerio delante de esa puerta para que ningún judío ponga el pie allí. Yo les estoy presentando esto. ¿Saben por qué? Porque yo quiero que tengan una idea del conflicto que se vive en Jerusalén y en Israel, entre judíos y palestinos, judíos y árabes, judíos y musulmanes. Es un conflicto de larga data y es un conflicto religioso, por cierto, y es un conflicto donde no se tratan o se tratan lo menos posible, y por supuesto uno no tiene que sorprenderse que hoy día toda esta situación haya derivado en una terrible guerra que se está llevando hacia adelante ahora, porque ese odio, ¿quién puede vivir con ese odio? Es terrible, mis hermanos.
Es terrible. Yo solo les estoy contando los pormenores de toda esta situación para que usted tenga una idea de lo que es la gran polémica y lo difícil que debe ser vivir allí en Jerusalén. Algo de nunca acabar, dice Abisai. Totalmente. Jennifer dice totalmente entendido el tema. Les voy a dar un dato más. Antes de explicarlo un poco más a profundidad, les voy a dar un dato más. Fíjense esto tan interesante. Este es un lugar en Jerusalén muy famoso, muy famoso. Este lugar de Jerusalén es muy famoso. De hecho, voy a leer, esto lo saqué de la Enciclopedia Judaica Castellana, el pueblo judío en el pasado y en el presente. Es el lugar más sagrado del judaísmo. Vestigio del templo de Jerusalén. Esto es otra de las zonas que quedan de esa Jerusalén restaurada por Nehemías en los días de Esdras. Su nombre en hebreo significa simplemente muro occidental. Data de finales del periodo del segundo templo y su construcción se atribuye a Herodes el Grande alrededor del año 19 a.C. Aquí se los voy a poner el lugar más sagrado que se llama muro occidental. Es este que ustedes ven aquí. Y ustedes pueden notar en la imagen que este es el lugar más sagrado para los judíos. ¿Por qué? Porque les recuerda eso que fue el segundo templo. Por cierto, no construyeron un cementerio allí para que sí puedan llegar allí. Noten lo que es la controversia y la pelea que tienen. Ahí sí pueden llegar, porque no hay un cementerio. O sea, no pudieron, los palestinos no impidieron que ellos llegaran allí. Mientras que en el otro sector, que es la Puerta Dorada, eso sí lo impidieron colocando el cementerio. Aquí sí pueden llegar. Y es un lugar que usted seguramente ha visto mucho. Note que aquí se puede ver el monumento que tienen los palestinos o musulmanes en la zona que ocupaba el templo. Aquí se puede ver el gran domo de la roca. Aquí se puede ver. Y aquí está la pared. Miren, acá por un lado está un grupo y por este lado está otro. Y usted recordará que aquí van ellos a lamentarse. Este es el gran muro de los lamentos o el muro occidental. Y aquí usted puede mirar en las imágenes, usted coloca en YouTube Muro de los Lamentos y los ve a ellos allí orando y lamentándose por todo lo que le ha ocurrido a Israel. Imagínese poder vivir en esta condición donde por un lado hay un grupo que tiene un odio total a los judíos y por el otro lado los judíos tienen un odio total a los palestinos. Las diferencias son en gran manera religiosas e históricas, de guerra y de pelea, y conviven en toda esa zona, la Franja de Gaza, parte de Jerusalén y toda la zona que hoy día estamos viendo que está en grande conflicto. Entonces, ahora usted entiende que no hay que sorprenderse porque estén peleando. Más bien, yo decía dentro de mí, cuando comenzó la guerra, yo dije dentro de mí, habían tardado mucho en que esto explotara, porque ¿quién puede vivir así? Donde tú estás todo el tiempo sospechando del vecino, donde el vecino te tiene odio, te tiene rabia, donde se tiran unos a los otros, porque esto es otra cosa que se viven dando, donde Israel se metió allí, y de eso les voy a hablar un poco, a la fuerza, después de mucho tiempo, rodeado por puros enemigos. Oye, es complicado, muy complicado, y eso tiene una historia que lamentablemente no puedo contarla toda, pero es bien complicada. Ahora bien, entendiendo y habiendo hecho un cuadro para que ustedes tuviesen cierta idea de lo que representaría ser un tercer templo, de por qué los evangélicos tienen la mirada puesta allá, porque son dispensacionalistas. Ellos dicen que el anticristo se va a levantar y se va a sentar en el templo, y ese templo es el tercer templo, y tiene que derribarse el domo de la roca para hacerse el tercer templo. Y entonces toda la mirada está allá, mientras que la profecía se está cumpliendo acá. Increíble lo que hace el diablo. Vemos la enemistad entre judíos y palestinos. Entonces viene la pregunta: ¿cómo inició el conflicto? Suena el redoble y vamos a la respuesta, porque esto es interesante. Saludos para Anthony en España, para Walter y para todos los que están en sintonía. ¿Cómo inició el conflicto? El conflicto inicia en Génesis. Saque usted la cuenta, la data que tiene este conflicto. Este conflicto no es de hoy.
Este conflicto tiene siglos de siglos. Tanto que comenzó en el libro de Génesis. Y de hecho, yo no voy a presentar todo. Voy a presentar solo una base para que usted tenga una idea. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, Abraham, yo voy a hacer de ti padre de una gran nación. Abraham ya es un hombre de 80 años, 80 y algo de años. Y Sara, su esposa, no puede tener hijos. Así que no tuvieron la confianza y lamentablemente Sara comete un error. Aquí comienza el conflicto. En el error que comete Sara al animar a Abraham a cumplir la promesa de Dios que de él vendría una gran nación y que tendría un heredero, animar a Abraham a hacerlo a su manera. Y por eso Génesis 16:3 dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Como Sarai no vio que, dijo, bueno, yo soy ya vieja, seguramente Dios puede cumplir la promesa con Agar y que el parto lo haga entre mis piernas y ese niño es como mi hijo. Y entonces forzó el cumplimiento profético, haciendo que Abraham embarazara a Agar. Y de hecho, eso ocurrió. Agar queda embarazada, tiene un niño, comienza a mirar a Sara, prácticamente la esposa de Abraham, la jefa de la casa, la comienza a mirar ya con desprecio. Y entonces Agar en cierto momento huye con el niño. Cuando ella huye con el niño, se presenta esta profecía que la Biblia anuncia a Agar. Y se halla en Génesis 16, 11 y 12. Hablando sobre Ismael, que es el primogénito de Abraham con Agar, pero no es el hijo prometido. Además le dijo el ángel de Jehová. Ella está huyendo, escapándose porque le tenía miedo a Sarai, porque la cosa se puso tensa entre ellos. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Es más, de ahí se deriva el nombre, Jehová oyó. De ahí viene el nombre Ismael. Verso número 12. Y él será, quiero que noten, porque aquí hay una profecía. Esta profecía se ha cumplido perfectamente en todos los siglos que han pasado. Dios ha mantenido su profecía. Y él será hombre fiero. Óigame, Ismael, lógicamente, su descendencia también. Su mano será contra todos. ¿Le suena eso? Su mano será contra todos. Y la mano de todos contra él. Y note ahora, y delante de todos sus hermanos habitará. Óyeme, es una perfecta representación del pueblo árabe, que por supuesto representa hoy día también a los palestinos. De Ismael viene toda la descendencia árabe. Y de hecho, los árabes son hijos de Abraham, porque Abraham es el padre de Ismael. Y noten la característica, hombre fiero, su mano contra todos y la mano de todos contra él, ¿le suena? Y él delante de todos sus hermanos habitará. Mire lo que dice el comentario bíblico adventista. Una exacta descripción de los árabes, muchos de los cuales pretenden tener a Ismael como a su padre. Poderosas naciones han tratado de conquistar a Arabia y someterla a su voluntad, pero ninguna ha tenido un éxito permanente. Sigue diciendo el comentario bíblico adventista. Los árabes han mantenido su independencia y Dios los ha preservado como un monumento perdurable de su cuidado providencial. Permanecen hoy día como un argumento incontestable de la verdad de la predicción divina. Entonces aquí tenemos ya un grupo que representan a los árabes. Provienen de Ismael y a su vez de Abraham. Fieros,
su mano contra todos y la mano de todos contra ellos, y delante de sus hermanos habitará. Y nadie ha podido mover esa profecía. Ahí están cayéndose a bomba, ahí están cayéndose a plomo, como dirían. Ahí están. Hijos de Abraham. ¿Saben que los árabes reclaman las tierras que le pertenecían a Abraham? Ellos dicen, esas tierras son de nuestro padre Abraham, nos pertenecen a nosotros. Óigame, tremendo problema. Ahora voy a pasar para hablarles del hijo prometido, porque aquí ahora va a salir la descendencia judía. Suena el redoble. Ismael no era el hijo prometido. No. El hijo prometido no era Ismael. Lamentablemente Sarai en su desesperación por cumplir la profecía cometió un gran error. Pero el hijo prometido no era Ismael. De hecho, Dios se lo reclamó. Y posteriormente, Génesis 17:15 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Verso 16, así como le cambió el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, ahora le cambia el nombre a Sarai a Sara. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces aquí tenemos ahora otra descendencia más. Otra descendencia más que viene exactamente de Abraham con Sara. Y mire lo que le dice en Génesis 17:19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes. Entonces nace Isaac, que tiene que ver con la risa, porque él se rió. Abraham se ríe y dice, yo tengo 100 años. A esta altura es que yo voy a tener al hijo prometido. Y él se ríe y ese es el nombre que le queda a Isaac. Él se rió. ¿Ok? Mientras que está por el otro lado Ismael. Por el otro lado está Ismael. Entonces aquí tenemos otro hijo que representa a otra descendencia. Escúchenme lo serio del asunto. Los judíos y los palestinos o árabes, incluyendo todos los que representan esta descendencia, escúchenme, lo voy a decir con mucho respeto. Yo sé que alguno se podría ofender si es judío o si es árabe, pero judíos y árabes son hermanos o medio hermanos, hijos de un mismo padre, Abraham. Y ambos reclaman sus derechos. Óigame, imagínense, el conflicto es entre hermanos. Lo que está pasando en el Medio Oriente es de entre hermanos. Es más, si usted le pregunta a un árabe de cualquier lugar, del Líbano, si usted le pregunta que le cuente la historia de Ismael, él le va a contar la historia diciéndole que Ismael es el principal de los hijos, el primogénito y principal y heredero. Pero si usted se lo pregunta a un judío, le va a decir, no, Ismael fue el hijo de la sierva, de la esclava. Nosotros somos los herederos. Es un conflicto entre hermanos. Óigame, serio el asunto, ¿verdad? Un asunto bien serio. Usted me dirá, no, hermano, pero realmente el heredero verdadero era Isaac. Yo no voy a entrar en conflictos, y menos teológicos y religiosos, y menos políticos, pero ambos hijos de Abraham. El error de Sarai se pagó caro. Ahora, quiero, entrando ya en materia, y yo creo que ya ustedes han captado la idea, y aquí quiero aprovechar y hacer una pequeña pausa. Es increíble, ¿no? Que de la descendencia de Isaac, Dios llamara a su pueblo, y de esa descendencia vino el Mesías. Es increíble que Dios escogió a Israel como un pueblo especial,
como una nación santa. Lo dice, lo dice Éxodo capítulo 19. Era para Dios un pueblo especial. ¿Ok? Una nación de sacerdotes, una nación santa, consagrada para llevar el evangelio. Pero lamentablemente, ese llamado estaba condicionado a la obediencia de este pueblo. Ellos tenían que obedecer. De lo contrario, perdían ese llamamiento que Dios le había hecho. Y ellos aceptaron, pero lamentablemente no cumplieron. No cumplieron. Y quiero contarles algo, ¿no? Volviendo al tema del templo, porque nuestros hermanos evangélicos dicen que tiene que levantarse un tercer templo para que el anticristo se pueda sentar. Así dicen los hermanos evangélicos. Volviendo al tema del templo, quiero contarles por qué razón los dos templos que se construyeron cuando Israel era esa nación especial que Dios había llamado, ¿por qué razón fueron destruidos? Para darle un sentido correcto a la profecía. Mientras ellos están mirando el templo en Israel, yo quiero contarles por qué los dos templos construidos fueron destruidos y cómo eso también tiene que ver con las profecías. ¿Ok? Y tienen que ver con las profecías. Voy a sonar el redoble y les voy a contar sobre el primer templo. Sueno el redoble y paso directamente para que ustedes lo miren. Miren esto tan interesante. Cuando Israel recibe el llamado, Dios los llama a ser una nación de sacerdotes, escogida, santa, que proclame el evangelio al mundo. ¿Ok? Israel se le ordena construir un templo. El primer templo lo hizo Salomón. Y fue un templo, hermano, que eso era una cosa increíble. Salomón no escatimó en gastos. No hubo en la tierra un edificio que se pudiese comparar a este primer templo. Era una cosa única en el mundo y que no se repetirá nuevamente. Pero, lamentablemente, el pueblo no era fiel. Y quiero contarles esto. ¿Por qué razón? Escúchenme bien la pregunta. ¿Por qué razón Dios permitió que se destruyera ese hermoso templo, ese primer templo? ¿Por qué razón? Déjeme contarle el por qué. Porque hoy día ese templo quedó totalmente arrasado. En Jeremías, capítulo 17, verso 26, la Biblia dice: y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y el Negev, trayendo holocausto y sacrificio, y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. ¿Ok? Si el pueblo era fiel, si el pueblo cumplía con su llamado, Israel, el resultado es que Dios guardaría ese templo, no sería destruido, y de todos lugares vendrían con holocaustos, con sacrificios, con ofrendas, y traerían alabanzas a la casa de Jehová, que era el templo. Ahora, mire el motivo por el cual este primer templo fue destruido. Jeremías lo dice, pero mire lo que dice Jeremías ahora. Jeremías 17:27. Pero si no me oyereis, para santificar el sábado. ¿Cómo? Miren, los hermanos evangélicos están hablando de un tercer templo y no saben por qué se destruyó el primero todavía. A estas alturas de la vida, no saben por qué razón el primer templo fue destruido y están hablando de un tercer templo. Aquí está la razón. Pero si no me oyereis, para santificar el sábado y para no traer carga, dice Jeremías, ni meterlas por la puerta de Jerusalén, esa puerta que nosotros vimos, que tiene ahí, que tiene ahí un cementerio atravesado. Si ustedes no me oyen y traen cargas por las puertas de Jerusalén en sábado, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará.
Óigame. Y le hago una pregunta a mi gente. ¿Se cumplió la profecía del primer templo? ¿Se cumplió, sí o no? El pueblo siguió metiendo cargas, siguió quebrantando el sábado, siguió dejando a Dios en vergüenza, no cumplió con el llamado de Dios y como resultado, entre el año 605 y el año 600 a.C., aparece Nabucodonosor, da la orden y entonces Jeremías, de tanto lamentarse, de tanto profetizar, de tanto pedirle a Dios, se acabó, ya llegó el momento y viene Nabucodonosor y sitia Jerusalén, destruyendo y arrasando con todo y llevándose cautivo cerca de 20,000 judíos a Babilonia, entre ellos Daniel. Óigame, están pendientes del tercer templo, de que se monte allá el tercer templo, pero no saben que el primer templo fue destruido por quebrantarse el sábado, por romper el sábado, por no santificar el sábado. No lo entienden, no lo saben. Jerusalén enteramente fue arrasada y están pendientes de un tercer templo. Por amor al Señor, la apostasía, como dice Joseph, causó destrucción. Entonces, fíjense cómo es el diablo, ¿no? No, van a hacer el tercer templo. ¿Y por qué se destruyó el primero? No sabemos. Y la escritura es muy clara, mis hermanos. La escritura es muy clara. Clarísimo, clarísimo, aquí está. Pero si no me oyereis para santificar el sábado y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de sábado, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Y se cumplió a la perfección. ¿Y por qué fue destruido el segundo templo? Están hablando del tercero. ¿Será que saben por qué se destruyó el segundo templo? Están pendientes. Mire cómo el diablo es cosa seria, poniendo la mirada ya en Israel, en los bombardeos. No, que es que el anticristo ya debe estar. Están preparando los utensilios. ¿Por qué se destruyó el segundo templo? ¿Cuál fue el motivo? Buena pregunta. Dice Olga, por la idolatría. Suena el redoble. Y vamos a ponerle la mirada para ver por qué se destruyó el segundo templo. Miren lo que dice la escritura. ¿Saben que esa semana, que es la semana triunfal que Cristo entra a Jerusalén por esas puertas, que hoy día pusieron el cementerio para que el Mesías no entre y ya entró? Imagínense ustedes, ya el Mesías entró. O sea, el texto que yo cité al principio, donde aparece Jesús cabalgando y que ellos temían y ellos creían que el Mesías podía entrar, Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y ellos dicen, vamos a poner un cementerio delante de esa puerta, que es la puerta occidental de Jerusalén, para que no se cumpla la profecía. Bueno, resulta que el Mesías ya entró. Y en esa semana triunfal que Cristo entra, ¿ok?, por Jerusalén, que el propio Jesús visitó el segundo templo, lo cual le dio más gloria que el primero, siendo el primero mucho más hermoso, mucho más impresionante. La entrada de Cristo le dio al segundo mayor gloria, alabado sea su nombre. Pero Cristo consigue que los tiempos no han cambiado, que el pueblo sigue en idolatría, que el pueblo sigue mirando lo que no tiene que ver. Y en Mateo 23:37, Cristo dice estas palabras tristes: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? No quisiste. O sea, ¿cuántas veces yo quise salvarte? ¿Cuántas veces yo quise protegerte? Pero no quisiste. Y hoy día la historia se está repitiendo, mis hermanos. Y la gente sigue esperando un tercer templo, pero no quieren la protección de Dios. Increíble, no quisiste. Y noten cómo termina Jesús sus palabras. Mateo 23:38. He aquí,
quiero decirles que cuando Cristo entra al templo y echa fuera a los cambistas, esta es la limpieza que Jesús hace, la última limpieza que Jesús le hace al templo. Dice: mi casa será llamada casa de oración. Pero en Mateo 23:38, cuando sale, ya no dice mi casa, sino dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Vuestra casa os es dejada desierta. Eso me recuerda cuando la Shekinah se iba del templo, esa nube gloriosa que estaba en el templo, y cuando el pueblo desobedecía, hacía lo incorrecto, la Shekinah se retiraba. De igual manera, Cristo lo está haciendo, pero ahora literalmente, Él abandona el templo y les dice: vuestra casa os es dejada desierta. Ahí el segundo templo quedó, ¿cómo podríamos decir?, sentenciado a su destrucción. Y usted dirá: ¿y cuál fue el pecado, hermano Oliver? En los días de Jeremías hemos visto cuál fue el pecado que destruyó el primer templo. No me oyeron para santificar mis sábados, para no traer cargas por las puertas de la ciudad de Jerusalén en día sábado. Yo voy a hacer descender fuego. ¿Cuál fue la causa que dejó en desierto ahora? Y que hoy día vemos que hay un monumento, el Domo de la Roca, en Jerusalén. ¿Cuál fue la causa? En Mateo 24:4, nosotros podemos notar que Cristo le dice a los discípulos: ellos salen del templo. Ya el templo ha quedado desierto, ya la casa quedó vacía. Y los discípulos dicen: mira nuestro templo. Y Jesús le dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Olvídense, no va a haber otro templo. Este que queda será destruido. Escucha lo que le estoy diciendo: no habrá un tercer templo, porque el segundo sería arrasado completamente. Y ellos quedaron sorprendidos. Pero es que la presencia de Jesús se había ido. ¿Y cuál fue el motivo? En Mateo 24:15, Cristo señala qué evento traería la destrucción de Jerusalén y del templo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí está el motivo. El motivo que trajo la destrucción del segundo templo fue la abominación asoladora. Y usted dirá: ¿y qué fue eso, hermano Oliver? ¿Qué fue eso tan terrible que en el año 70, unos 40 años después de la ascensión de Cristo, trajo una desolación horrible que la cuenta Flavio Josefo con lujo y detalles, y da dolor leer ese momento? Saben que el Comentario Bíblico Adventista, al hablar de abominación, dice esto: entre los judíos con frecuencia se denominaba abominación a un ídolo o algún otro símbolo pagano. Primer libro de Reyes 11:5, 11:7. O también alguna cosa que resultaba ofensiva desde el punto de vista religioso. No quiero que pierda eso. O un ídolo o símbolo pagano, o alguna cosa que resultara ofensiva. Y déjeme decirle qué fue lo que resultó ofensivo para que Cristo dijera en Mateo 23:38: he aquí, segundo templo, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Saben qué? Los judíos se llenaban la boca de decir que ellos guardaban la ley. Se llenaban la boca y decían: nosotros somos obedientes a la ley. Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Todos los he guardado desde mi juventud. Ven y sígueme. No. Ven y sígueme, no. Querido hermano, la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios. ¿Sabe lo que trajo la destrucción del segundo templo? Que ellos se llenaban la boca de decir
que guardaban la ley de Dios, pero querían matar a Dios. Ellos se llenaban la boca de decir: nosotros amamos tu ley, es lo más hermoso que hay, pero con él no queremos nada. ¿Y quién es él? El Mesías. Ese rechazo fue la abominación que trajo el asolamiento al segundo templo, a Jerusalén, y que trajo la destrucción entera de lo que quedaba. Fue una destrucción terrible, tan seria, que el único pueblo en el mundo que no tenía un territorio donde habitar era el pueblo de Israel. Ellos decían: ¿de dónde son ustedes? No, nosotros somos judíos. ¿Y dónde queda su país? No tenemos. Imagínense ustedes qué tan grande sería el pecado. Y fue que Dios les dio varias oportunidades. No vaya a creer que Dios no fue un Dios bondadoso. Más bien tuvo mucha misericordia. Destruyeron un primer templo. ¿Por qué? Porque eran desobedientes. Quebrantaban el sábado. Esa fue la gota que derramó todo el vaso. Les permitió hacer un segundo y entonces matan a su hijo. ¿Y usted cree que van a permitir hacer un tercero? Por amor al Señor. No, olvídese de eso. Eso no va a ocurrir. Entonces se llena la boca de decir: no, nosotros amamos la santa ley de Dios, pero con él no queremos nada. ¿Y quién es él? El Mesías. ¿Serio? Imagínense un pueblo. Yo le voy a poner esta cita, no la tengo, pero tengo la Biblia. Y quiero mostrársela. Un pueblo que hasta el año 1948 usted le preguntaba: ¿y ustedes son qué? No, yo soy venezolano. ¿Y dónde vives? En Venezuela. ¿Y tú? Yo soy colombiano. ¿Y dónde vives? En Colombia. ¿Y tú? No, yo soy judío. ¿Y dónde vives? ¿Cuál es tu país? Bueno, por ahora no tenemos territorio. Hasta 1948. Y mire esto que le voy a leer. ¿Cómo podemos interpretar esto? Imagínese usted, miren esto, interesante. Deuteronomio 11:24. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, le dice Dios a Israel. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares, como Él os ha dicho. Y luego les dice: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y aquí se los dijo clarito: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Qué vergüenza que desde el año 70 al año 1948 este pueblo queda danzando de un lugar al otro, sin territorio. Para que usted vea, hermano, que así como Dios cumplió la profecía de que de Ismael vendría una gran nación que sería como una fiera y que todos estarían contra ellos y ellos contra todos y habitarían entre sus hermanos, también Dios cumplió lo que le dijo al pueblo de Israel. Te he dado todas las posibilidades, he hecho un templo para habitar contigo. ¿Y qué hiciste? Estando Dios en el templo, en el primer templo, abrían las puertas para vender en sábado. Y luego querían que Dios los bendijera. Estando Dios en el templo, mis hermanos, porque la presencia de Dios, el Shekinah, estaba en el templo y ellos abrían las puertas en sábado. Entonces llega Jeremías y les dice: no hagan eso, va a venir destrucción. No le hacen caso, viene la destrucción. Con todo, en su misericordia, Dios permite un segundo templo. Cristo visita ese templo. La propia Shekinah hecho carne visita el templo y lo matan. Y entonces viene la abominación desoladora, consecuencia y viene la destrucción. Entonces, nuestros hermanos evangélicos están mirando un tercer templo y no tienen idea de qué es lo que pasó con los dos primeros. Y lo triste es que están repitiendo la historia. Quiero terminar el tema de hoy
diciéndoles qué es Israel hoy. ¿Qué es Israel hoy? Y quiero decirles algo. La historia se está repitiendo de una forma interesante. Fíjese cómo se lo voy a decir. Se lo voy a decir de esta manera. En los días del primer templo, el pueblo tenía a Dios en el templo y quebrantaban abiertamente el sábado y vino la destrucción. ¿Le suena eso? ¿Le suena eso? ¿Tiene que ver eso con las profecías que están ocurriendo hoy día y que se acercan rápidamente? Claro que tiene que ver. En el segundo templo, ellos de la boca para afuera dicen: nosotros amamos la ley de Dios. Es lo más hermoso que hay. Pero con Cristo no queremos nada. Con Dios no queremos nada. Si la ley y el carácter de Dios son inseparables, la ley de Dios representa su santo carácter. Entonces, amamos la ley de Dios. Yo todo lo he guardado. Por eso Cristo decía que el corazón de ellos estaba muy lejos de Él. Con su boca dicen cosas bonitas, pero su corazón está lejos de mí, decían. En otras oportunidades decía: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, hablaban muy bonito, pero no amaban a Dios. Y ahora mire el pecado actual de nuestra generación, de nuestros hermanos, y esto incluye adventistas, protestantes y todo el mundo, porque tenemos que cuidarnos de nosotros no caer en esto. ¿Sabe cuál es el pecado? Que hoy día va a traer la abominación asoladora. Se lo voy a decir. Hoy día el mundo dice lo contrario a los días de Jesús. En los días de Jesús amamos la ley. La ley es lo más hermoso, pero con Dios no queremos nada. Hoy día, este es el mensaje. Jesús es lo más lindo que hay. Jesús es lo más bello que hay. Amamos a Jesús. Lo queremos con todo el alma y el corazón, pero con su ley no queremos nada. Es exactamente lo mismo que en los días de Jesús, a la inversa. A Jesús lo amamos. Hoy día todo el mundo es cristiano. Todos los raperos, reggaetoneros, los músicos, los futbolistas, todo el mundo ama al Señor hoy día. Todo el mundo, hasta el diablo se convirtió. Eso sí, aman a Jesús, pero con la ley no queremos nada. Es exactamente lo mismo que los judíos. Nosotros amamos la ley, pero con Dios no queremos nada. Hipócritas, diría Jesús, lamentablemente. Entonces están pendientes de un tercer templo, pero no saben que el primero se destruyó por quebrantar el sábado. No saben que el segundo se destruyó por negar al Mesías, mientras que se iban al extremo de decir: no, amamos la ley. Quiero terminar. ¿Y qué va a pasar con los judíos? Suena el redoble. Y quiero contarles. Israel hoy no es ni tierra santa, ahí donde se están matando y donde se están cayendo a plomo. No, ahí no hay tierra santa. Hoy día no hay tierra santa. Ni Israel, ni el Vaticano, no hay. Ni jueves, ni viernes, ni domingo. Lo único santo en términos de tiempo es el sábado. Y lo único santo en términos de territorio, ya tendríamos que hablar del cielo, porque la tierra se está consumiendo por el pecado. Eso de que no voy a Tierra Santa, ¿y a dónde es eso? ¿A dónde es eso? No a Jerusalén, a Jerusalén. Jerusalén es Tierra Santa, por amor al Señor. Donde hay todos esos conflictos y ese odio, donde musulmanes y judíos ni siquiera se quieren ver la cara cuando caminan por la calle, por amor al Señor. ¿Qué Tierra Santa puede ser eso? Olvídense de eso. No hay Tierra Santa hoy día. Lo único que hay santo hoy día en términos de tiempo es el sábado. Del resto, todo lo demás está totalmente deteriorado. Ahora, Israel ya no es una nación escogida. De hecho, ya no se llaman israelitas. No sé si usted se dio cuenta. Que ya no son israelitas, ahora son israelíes. Porque hasta eso cambió. Ya no son el pueblo escogido, así que si usted va a hablar de Israel, no lo presente. Israel hoy día, desde el año 1948,
por el apoyo de un grupo de naciones, forzaron, después de buscar muchos territorios donde se le concediera a este grupo un lugar para vivir, después de buscar muchos lugares, inclusive hasta Argentina estuvo en la lista, ¿sabía usted eso? De ubicar un lugar, hasta Rusia estuvo en la lista, un lugar para que ellos habitasen. Finalmente, por los conflictos que había en el Oriente Cercano, Israel volvió a ocupar parte de la Franja de Gaza y de la zona donde está por la presión de varios países y varios convenios que hubo. Y en poco tiempo se ha hecho una nación poderosa bélicamente, en ingeniería de todo tipo, y se ha hecho una nación poderosa, pero está rodeada por sus enemigos. Es un lugar de conflicto, y ahora peor que nunca. Yo nunca he ido y creo que nunca iré, porque ahora menos voy para allá. Yo nunca he ido a Jerusalén ni he pisado toda esa zona, no he ido. Entonces, hoy día, lamentablemente, es la situación. Forzadamente entró allí. ¿Qué ocurrió? Que bueno, los palestinos fueron de alguna manera empujados luego de vivir en ciertas zonas y forzados a convivir con los israelíes. Entonces ya Israel, querido hermano, querida hermana, no pinta nada ni proféticamente, y es un país como cualquier otro país, hablando en términos espirituales. O sea, no tiene ninguna función ni profética ni teológica, simplemente tiene su historia, sus lugares históricos. Cristo nació en esa zona y usted ya conoce toda la historia. Hablando en términos espirituales, Pablo, en Romanos capítulo 11, verso 11, mire cómo lo presenta. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. A Pablo, que era judío, dice, tropezaron para que cayesen. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para que provocarlos a celos. Ellos erraron, Dios les quitó ese título especial de pueblo escogido, y escuchen lo que le voy a decir. Y se lo dio hoy día a la iglesia, que está en todo el mundo, no ocupando un territorio específico. ¿Ok? Atención con eso sería otro tema. Pero la pregunta clave es, ¿eso significa que entonces los que nacen en Israel ya no tienen esperanza? No tienen salvación. Están perdidos. ¿Sabe que si usted hoy día va a Israel y le pregunta a un israelí si cree en Jesús, dice no, el Mesías no ha venido? No creen en aquel que nació hace 2000 años y que entró triunfalmente a Jerusalén en un pollino y que fue crucificado. No creen en aquel que por el pecado que cometieron contra él, porque Pedro lo dice en Hechos capítulo número 2, 3 y 4, dice, mataron al autor de la vida. No creen que por ese error fue destruida Jerusalén, fue destruido el templo y quedaron errantes por años de años. No creen todavía. Pero quiere decir eso que entonces ya se van a perder, esa gente no tiene salvación. Mire cómo Pablo lo dice de una manera hermosa. ¿Ok? Bueno, se nos dio la oportunidad a nosotros porque ellos tropezaron. Pero mire lo que dice Pablo en Romanos 11, 23. Y aún ellos, note la condición, porque siempre hay una condición. Y aún ellos, los de Israel, si no permanecieren en incredulidad. No, porque hay gente que me dice, no, hermano Oliver, el que nace en Israel tiene un beneficio, es de la simiente de Abraham, y yo soy de la simiente de Coronado, y mi apellido no me salva. Y los que nacen en Israel pueden tener un apellido judío y sí, pero son descendientes de Abraham. Y la salvación hoy día, ya no hay judío ni griego, dice Pablo. De hecho, mi familia, por cierto, es de origen griego.
Ya no tiene que ver si tú eres colombiano, venezolano, griego, italiano, francés. Olvídate de eso. No, señor. La salvación hoy día depende de la fe. Como dependió desde antaño, desde los días de Adán. Eso de que yo soy simiente de Abraham. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Somos simiente de Abraham. Juan capítulo 8. Olvídese de eso. Olvídese de eso. ¿Usted es de dónde? No, yo, hermano Oliver, Amundo, yo soy de Haití. Bienvenido al reino de los cielos. Si usted cree, usted es heredero del reino de los cielos. Amén. Alabado sea Dios. Pablo les dice clarito, y aún ellos, porque tampoco podemos irnos al extremo y decir, no, esa gente no se salva más. No. Si no permanecieren en incredulidad, tienen que creer. ¿En quién, hermano Oliver? En el Mesías. En el Mesías. Serán injertados. Ahora son ellos los que tienen que ser injertados, cuando fuimos primeramente nosotros. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y yo quiero terminar con esto. En toda nación va a haber gente que ame a Dios. También en los judíos, hermano Oliver. También, claro que sí. Es más, en Hechos capítulo 2, 3 y 4, muchos creyeron. La Escritura dice que el Evangelio primero corrió. O sea, Dios fue tan misericordioso que Dios le dijo a los discípulos, vayan primero a Jerusalén. De hecho, lo estamos estudiando en el repaso de la lección. Mire nuestro repaso, que estamos compartiéndolo en nuestro canal de YouTube. Vayan primero a Jerusalén y prediquen el Evangelio, y luego a Samaria, y luego a todas las regiones, a Judea, a todas las regiones. Pero ellos comenzaron, fíjense la misericordia de Dios, y muchos creyeron, dice la Escritura. Entonces, querido hermano, no espere ningún tercer templo. Eso que está pasando entre Israel y Palestina tiene su historia. No tiene nada que ver directamente a alguna profecía que nos golpee. Lógicamente está dentro del cuerpo de las profecías. Guerras y rumores de guerra. Todo anuncia que Cristo vuelve. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en el libro de Apocalipsis 13, del 11 en adelante, donde se levanta o sube una bestia de la tierra. Nosotros sabemos que eso apunta a Estados Unidos, que le va a dar el poder a la primera bestia, que eso apunta al Vaticano. Y hermano, y el tercer templo, olvídese eso. No va a haber, no tiene nada que ver en las profecías. El único templo que está vigente y estará vigente por la eternidad está allá arriba en el cielo. No hechos de mano, sino hecho por Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Le pregunto a mi gente, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Cómo quedó el tema? ¿Le quedó un poco claro el contexto de lo que estamos estudiando? ¿Quedó un poco claro, sí o no? ¿Quedó un poco claro? ¿Quedó claro? ¿Por lo menos entendieron bastante lo que está pasando? Alabo el nombre de Dios, primero por ayudarme a compartirlo con ustedes, darme la capacidad de poderlo presentar y que sea entendible. Y bueno, oremos por lo que está pasando en Israel. Es triste lo que está pasando en el mundo entero. Es triste, hermanos, ver tanta violencia y para colmo el diablo confundiendo a las gentes. Sin duda, todos son señales del fin. Vamos a orar para pedirle a Dios que tenga misericordia de todos nosotros. Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender lo que está sucediendo en el mundo. Te rogamos por Israel y por los palestinos y los árabes. Tú sabes la situación tan dura que viven. Hoy día cayéndose a tiros, a bombas, escaseando el agua, la comida, las medicinas, tanta gente muriendo y sufriendo. El único que se goza de todo esto es el diablo, porque tú eres un Dios bueno. Toda buena dádiva viene de ti. Por eso te ruego que tengas misericordia de esos pueblos que están sufriendo, de tantas mujeres, hombres y niños que están sufriendo,
de tantos hijos que están perdiendo a sus padres y padres que están perdiendo a sus hijos, a sus familias. Ten misericordia, Señor. Ven pronto a buscar a tu pueblo. Ya queremos irnos de este mundo. Este mundo da miedo, da terror, mirar la maldad acrecentada. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a poner la mirada en los cumplimientos proféticos que sí tienen significado. Ayúdanos a poner la mirada en Cristo nuestro Salvador, quien es el único que nos puede salvar. Ayuda a estos pueblos, Señor, para que no permanezcan incrédulos, como dice Pablo, sino que ellos crean en tu Hijo Jesús y puedan ser libres y puedan recibir la vida eterna. Porque tu evangelio es para el mundo entero. Gracias por habernos escuchado. Ten misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, gracias por habernos acompañado. El Señor les bendiga en gran manera. El Señor les acompañe. Les dé un feliz martes. Les esperamos mañana en nuestra programación de Vida y Salud con Mari. El jueves continuamos con Agenda 2030 y cerramos el sábado con poderosos temas. No se pierdan este jueves el nuevo orden mundial. Dios te bendiga y el Señor te acompañe. Y como siempre, que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Les apreciamos mucho. Por años, muchos han predicho que un tercer templo se levantará en Israel. ¿Será este conflicto entre israelíes y palestinos el cumplimiento de esta profecía? Israel versus Palestina. Se viene el tercer templo. En línea, con Oliver Coronado. Este martes 10 de octubre de 2023, a las 16 horas de Venezuela. Dios colocó en los alimentos una fuente poderosa de energía. Los alimentos nos pueden ayudar a crecer, a sanar y sobre todo a mantenernos saludables. Habrás oído el dicho que dice: que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento. Corona Studio presenta Vida y Salud con Mari. Son nutritivos, sabrosos, creados especialmente para nosotros. Es por esto que traemos una nueva serie titulada El poder de los alimentos. Nuestra salud física y espiritual están íntimamente ligadas a los alimentos que colocamos en nuestra mesa. Vida y Salud con Mari desea que tú tengas una alimentación 100% saludable. Todos los miércoles a las 16 horas de Venezuela. Tienes una cita con nosotros. Reúne a tu familia y comparte esta maravillosa serie. Así que, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas vida y salud con Mari. ¿Estás listo? Queremos hacerte la vida más sencilla. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenido a nuestro grupo de WhatsApp. Aquí podrás recibir todos nuestros materiales. Únete usando el código QR o simplemente utilizando el link de invitación que te dejaremos en la descripción. Mucho más sencillo y más directo. ¡Wow! Únete hoy. coronastudio.org